Bueno, pues sigamos aquí. Una cosa que es cierto es que ya metí un gol por acá, ¿no? Aquí, cuando dije la demostración no es un proceso algorítmico. Y dije que eso venía de la teoría de la computabilidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí es bien chistoso, pero se demuestra que no hay. Dependiendo de la teoría que le preguntemos, pensemos lo de la aritmética, por ejemplo, de Peano, ¿no? Que no hay una máquina de Turing, ponerle así entre paréntesis, algoritmo, que nos diga cuando un enunciado respecto a la aritmética se puede probar desde los axiomas de Peano. ¿Vale? Eh, Obviamente aquí estoy dejando muchísimo, pero muchísimas cosas al aire, ¿no? Es muy importante entender que estas son las ideas generales del proceso, porque si me voy ahora a definir qué es máquina de Turing y así, pues me voy a aventar un video de como 4 semestres, ¿no? Entonces, solo requiero ahorita que pesquemos las ideas importantes, ¿no? O sea, y aquí lo que es brutal es cómo le hacemos para demostrar que algo se puede probar o demostrar cosas acerca de la demostración, ¿no? Fíjense, aquí les dejé yo una pregunta en el chat y les dije, a ver, ¿por qué demostramos? Yo ahorita no voy a abordar el por qué demostramos, nada más estoy abordando el que demostramos y cómo lo hacemos. Es importante entender por qué demostramos también, ¿no? Pero ahorita nada más estoy abordando esta parte. Ahora sí que básicamente estoy abordando la parte de uno entra a la facultad y le dicen a uno, demuestre, 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 demuestre y siga demostrando, ¿no? Ante eso, pues ya no ni nos preguntamos muchas veces por qué hacemos las cosas, ¿no? Digo, eso se extiende a cualquier ámbito de la vida en general, pero eh, llegamos a la facultad, nos dicen, esto se estila aquí, si usted quiere entrar aquí, se hace así y pues le seguimos el rollo, ¿no? Entonces, en este caso, ya sin preguntarnos por qué, pues la duda es cómo se hace, eh, cómo sé que lo estoy haciendo bien y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? El proceso de demostración, porque además seguramente es una de las cosas con las que las personas se topan brutalmente en la matemática, ¿no? Precisamente porque lo que les decía hace rato, la matemática se piensa comúnmente pues que es algorítmica, ¿no? O sea, en la secundaria, en la preparatoria, muchas veces y a muchas personas pues llega el profesor o la profesora y nos enseñan una serie de cosas así de que literalmente es ponga los números en la fórmula. O el algoritmo es de cómo mover, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo nos sabemos despejar? Nos lo sabemos algorítmicamente. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. No nos lo sabemos teóricamente, ¿no? Porque el teóricamente es el de, si usted quiere despejar, pues tiene que mandar, tiene que deshacerse, entonces va a tener que ocupar la operación inversa, ¿no? Bla, bla, bla. Nótense ahí como hay dos tipos de pensamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar una expresión algebraica como estas y ver cómo llevarla, ¿no? A una expresión que nos arroja, como lo de la fórmula, ¿no? O sea, fíjense, o sea, deducir la fórmula, ¿dónde es? ¿Cómo va la chicharronera? Pues la verdad ni me acuerdo, ¿no? Pero vamos a ponerle aquí así. Entonces no la quiero deducir ahorita, pues, ¿no? Porque tendría que ir, tengo, ahí es, fíjense, qué bonito ejemplo nos salió. Cuando se deduce la fórmula, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues lo que tendríamos que buscar es una forma idónea en la cual pudiésemos despejar a la mugrosa X, ¿no? Porque así como está ahorita, pues la tenemos aquí al cuadrado y aquí multiplicando la venta, es como que no se ve tan fácil, ¿no? Entonces,
Para deducir la fórmula, se pasa por la idea del binomio cuadrado perfecto. Se acompleta, aquí el asunto es a completar el binomio, y después de que ya está completado, pues eso nos va a dejar una expresión bonita donde ahora sí se puede despejar, y de ese despeje sale cuánto es la x, ¿no? Bueno, precisamente la fórmula general para la resolución de polinomios de segundo grado, ¿no? Aplicar la fórmula es llevar a cabo el algoritmo para resolver la ecuación, ¿no? Deducir la fórmula, eso ya no es llevar a cabo el algoritmo. Sin embargo, observen cómo, ya que se saben el paso crítico, el proceso es algorítmico, ¿no? O sea, aquí les podríamos poner 2x cuadrado menos 29x menos 35 igual a 0, y podrían aplicar el formulazo y sacar la x, o sea, aplicar la maquinita del algoritmo, o podrían convertir el método de deducción en un algoritmo, es decir, de aquí tendrían que llevárselo a completar el binomio cuadrado perfecto y a saber, sumando ceros precisamente, ¿no? Y después ya despejarían y dirían cuánto vale la x, ¿no? Entonces fíjense cómo de un proceso se puede hacer un algoritmo, aunque el proceso no necesariamente haya nacido algorítmicamente. O sea, aquí la idea de, a ver, resuélvalo sin la fórmula, ¿cómo le hacen? Cuando se les ocurre este paso, o sea, de aquí para acá, a que se les ocurre el paso, ahí no hay algoritmo. ¿Cómo se le ocurrió? Pues quién sabe, ¿no? Ahí sí, inclusive es meternos a rollos de preguntarnos cómo funciona la mente humana, ¿no? Cosas muy, muy complejas. Entonces, aquí precisamente esto es una parte brutalmente crítica. Este pasito de aquí, ¿no? La de la idea, ¿de dónde sale? Esa es la parte que no va a ser algorítmica de la demostración, la creatividad, el ingenio, ¿no? Esa es precisamente la parte que no deja que la demostración sea algorítmica, ¿no? O sea, más adelante y en otros cursos de lógica, si los llevamos juntos, veremos el teorema de Gödel, y cuando vemos la demostración, o sea, el asunto es, wow, ¿y esto cómo se le ocurrió? ¿No? O sea, eso es lo maravilloso, eso es lo que no deja que haya, hasta el momento, con la teoría de la computabilidad que tenemos, que no haya máquinas que puedan demostrarlo todo. Lo que van haciendo las máquinas es checar algunas demostraciones. ¿Y eso por qué? Eso sí, revisar una demostración eso sí puede llegar a ser algorítmico. Entonces, o sea, fíjense, es chistoso, ¿no? Cómo la matemática va jugando. Una parte es algorítmica, otra parte no. Una parte ya que se resolvió el problema, a partir de ahí puede empezar la creación de algoritmos, bla, 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 ¿no? Muy bien. Entonces, revisar una demostración sí puede llegar a ser algorítmico, eso es con base a cómo están los conceptos de claros que se ocupan en la demostración, ¿no? La bronca, precisamente, si se dan cuenta y revisan la historia de la matemática, las demostraciones problemáticas han sido aquellas donde de repente se ocupan conceptos o áreas nuevos, ¿no? Y el problema ahí es ver que los conceptos están bien, precisamente. Pero ya que todo está muy, muy plantado, revisar la demostración pues es algorítmico, ¿no? Si esto está bien, esto está mal, se acabó, ¿no? Otra vez así de difícil como multiplicar y sumar, ¿no? Y bueno, para terminar el asunto aquí lo que les voy a decir es más bien cómo es cierto el asunto les van a enseñar a demostrar, ¿no? O sea, ¿de qué forma es cierto aquello de que se nos enseña Bueno, esto es tan cierto como que porque leer un libro acerca de la digestión vamos a digerir mejor. Déjenlo anoto.
Ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo estas cosas que parecen babosadas, ¿no? Bueno, esto es tanto como que por leer un libro, permítanme ponerlo así, sobre la digestión, vamos a digerir mejor. Así, tal cual. Ustedes inclusive se pueden hacer gastroenterólogos o gastroenterólogas así, la mejor o el mejor especialista en el área del planeta Tierra. Que cualquier duda así que se encuentre en la frontera del conocimiento del aparato digestivo humano. Y aún así, no por tener ese conocimiento van a digerir mejor, ¿no? O sea, no va a tener nada que ver el conocimiento, exactamente ese es el asunto. No tiene nada que ver el conocimiento que tiene el cerebro con que el estómago lo pueda utilizar para hacer mejor. Bueno, todo el sistema digestivo lo puede utilizar para hacer mejor su chamba, ¿no? Así va a ser el proceso de demostración. Oye, pero dijiste que era en qué tanto sentido era cierto. Sí, sí hay una cosa. Ustedes no pueden hacer que su proceso digestivo así por lo que depende de su organismo sea mejor, pero lo que sí pueden es ayudarle al cuerpo de cierta forma, ¿no? O sea, se le puede ayudar al organismo. ¿Y de qué forma se le puede ayudar al organismo? Pues regulando lo que se come y la forma en la que se come. Comer fibra, tomar agua, qué alimentos, cómo mezclarlos, de qué forma, cómo van cocidos, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, pues que como se sabe cómo funciona el aparato digestivo, pues entonces se le da un alimento que pueda digerir de mejor manera, ¿no? O sea, más bien noten ahí cómo se está aprovechando el conocimiento del aparato digestivo para llevarlo a un funcionamiento óptimo a partir de lo que se le introduce, ¿no? Entonces, precisamente eso sí pasa aquí con la lógica matemática. O sea, su cerebro, a su cerebro, aquí está ustedes viendo el Topus Uranus. Y pues, ¿cuál es el asunto? Bueno, ya les había explicado que cuando él o la matemática están viendo el Topus Uranus haciendo matemáticas, pues crean una representación mental a través del lenguaje. Ahora, este lenguaje no nada más es el hablado, ¿no? También tenemos imágenes metidas ahí en la cabeza, sensaciones en la cabeza que nos transmiten información, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en matemáticas, de repente en nuestra imaginación se ven pantallazos respecto a lo que estamos pensando o se sienten cosas en la mente que respecto a lo que estamos observando de la matemática, ¿no? Luego de repente dicen, es que siento que eso ya lo conozco, ¿no? ¿No dicen así? O de repente se acuerdan, es lo mismo que tal cosa, ¿no? O de repente ven una imagen, un cachito de la demostración que les acuerda un concepto, un contenido, bla, bla, bla. O sea, el lenguaje con el que hablan de la matemática es muchísimo más rico que el español que ocupamos o a través del cual les estoy ahorita transfiriendo conocimientos, ¿no? Entonces aquí precisamente esta representación que se hace él o la matemática de lo que está viendo en el Topus Uranus, en su lenguaje ahora va a incluir, como ya se estudió lógica, va a incluir aquí muchas, y pensándolo en el asunto, a mí me gusta mucho pensarlo así, en el asunto del aparato digestivo, pues va a incluir todas las enzimas de la lógica que haya consumido. Y precisamente como en el aparato digestivo, al tener enzimas, por ejemplo, al comer productos con levaduras, ¿no? Así que fermenten, se mejora la flora intestinal, ¿no? Precisamente el Yakult y todas esas cosas. Entonces, eso va a ser lo mismo. Aprender lógica va a ser como aprender cómo funciona, pero además, por cómo es la mente, pues va a ser como meterle un Yakult a la mente. No vamos a saber cómo demostrar, pero vamos a tener
enzimas digestivas que nos van a permitir entender la estructura de la demostración, ¿vale? Y pues nos videamos.